Más temprano que tarde nos cayó el tema del panel de controversias por el tema del maíz transgénico, en el cual Estados Unidos está denunciando a México por no respetar lineamientos del Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama TEMEC. El asunto radica en que hay muchas voces que están anunciando de manera ominosa que México pierde el panel porque pierde el panel, así de claro. Pero hay otras voces, específicamente como justamente la de la propia Secretaría de Economía, en la que dicen que en ninguna parte se ha prohibido la importación de maíz transgénico. Y ¿sabe qué? Hay que reconocerlo, efectivamente, México no tiene prohibido en lo más mínimo el tema de la compra de maíz transgénico, efectivamente. ¿Cuál es el asunto? Hay limitaciones, eso sí, en cuanto al uso de maíz transgénico en la elaboración de tortilla, allí sí hay limitaciones. La Secretaría de Economía dice que le toca, en este caso, a Estados Unidos comprobar que efectivamente existe una prohibición. Pero también del otro lado, el tema no se basa específicamente en que exista la palabra prohibición en alguno de las partes en donde se limita el uso del maíz transgénico. El asunto radica en el tema científico. Y es que México está arguyendo que el maíz transgénico es dañino para la salud. Y entonces ahí la carga de la prueba está del lado de México, que tiene que comprobar que efectivamente el maíz transgénico es dañino para la salud. Y ahí es donde México tiene todas las de perder, porque no existe ni una sola prueba científica de que el maíz transgénico sea dañino. De hecho, este debate no es nada nuevo, nada nuevo, para que también, o sea, aunque a mí no me gusta la 4T, en este caso parcialmente le asiste la razón a la 4T en ese sentido. Pero porque ya había habido un antecedente de un muy fuerte debate en Europa, pues sí, obviamente en la Unión Europea, porque hace poco más de 30 años el debate estuvo durísimo, porque en Europa se utiliza el maíz transgénico y se distribuye el maíz transgénico desde hace 25 años, y a la fecha no hay ni un solo indicio de que el maíz transgénico le haga daño a nadie. Ni una sola prueba. Y ahí es donde México tiene todas las de perder. ¿Cuál es la consecuencia de que pudiera México perder el panel? Catastrófica, porque hay cálculos que dicen que van desde los 4,000 millones de dólares hasta los 20,000 millones de dólares. Porque si México pierde el panel, pues no solamente va a tener que retirar lo que dice de que el maíz transgénico hace daño, sino que además va a tener que pagar una lanototota en aranceles que van a ayudar a compensar esto. Es decir, por ejemplo, va a tener que pagar aranceles por encima en la cerveza, en las importaciones de berries, de frutas, de legumbres, de todo, un montón de hortalizas que exporta principalmente a los Estados Unidos. Y perder en este momento 20,000 millones de dólares no nos conviene en lo más mínimo. La peor parte es que cuando uno revisa la página del Secretariado del Tratado de Libre Comercio, bueno, o del Secretariado del TEMEC, pues, híjole, le tengo malas noticias. México tiene todas las de perder, porque de acuerdo al Secretariado, ahí le va, todos los países que son demandados en un panel de controversia las pierden. Y ahí le va, mire, por ejemplo, en el caso de la asignación de aranceles para productos lácteos, Estados Unidos y México demandaron a Canadá, perdió Canadá. En el caso de la salvaguarda sobre las importaciones de células fotovoltaicas, Canadá y México demandaron a Estados Unidos y perdió Estados Unidos. En el caso de las reglas de origen en el sector automotriz, México y Canadá demandaron a Estados Unidos y perdió Estados Unidos. Todas las veces que en los paneles de controversia se demanda a un país, el país demandado pierde. Y en este caso hay dos paneles que están en activo.
En este caso, el tema de los contingentes arancelarios para productos lácteos, en el cual Estados Unidos demanda a Canadá. Y de acuerdo a los expertos, Canadá va a perder. Y le va a costar una la nota. Y por supuesto, en el caso de las medidas implementadas contra el maíz transgénico, en el cual Estados Unidos demanda a México, todos los expertos pronostican que México va a perder. Está muy interesante este análisis. Hay que estar manteniéndose muy al tanto de este asunto porque independientemente de que la tendencia de pérdida en los paneles sea contra el país demandado, ¿quién quita? ¿Quién quita y efectivamente México estuviera ganando? Por primera vez, un panel de controversias. Se antoja muy difícil. Y sobre todo con los argumentos totalmente anticientíficos. Pero, efectivamente, México tiene un punto de ventaja. Efectivamente, no existe en ningún lugar la palabra prohibición de importación de maíz transgénico. Hay que estar al pendiente.